siempre nos da la oportunidad al final de nuestras vidas de arrepentirnos. Por eso el pecado contra el Espíritu Santo es la soberbia, es decir, saber que estamos mal, que estamos equivocados y aún así no arrepentirnos, no reconocer, vivir como si realmente lo que estamos haciendo mal estuviera bien y sabemos que está mal. Hoy también, regresando a lo del bautismo, esperando el último momento, se amplía la visión que se tenía. Primero no había bautismo como tal en el pueblo judío, lo que había era la circuncisión. Con Jesús empieza el bautismo y junto con el bautismo, así como los judíos estaban cerrados, también los primeros cristianos empezaron a cerrarse con respecto a las personas. Solamente los judíos podían bautizarse. Entonces, en un sueño, a Pedro se le revela que debe de ir a predicar en la casa de un pagano, de Cornelio, en el libro de los Hechos. Entonces, San Pedro, en el sueño que tiene, le dice a Jesús, no. Jesús le presentó diferentes tipos de animales que según el Levítico estaba prohibido comer. Entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, no voy a comer nada impuro. Y Jesús le dice en el sueño a Pedro, Pedro, lo que yo he purificado, tú no lo llames impuro. Fue cuando se da ese acontecimiento de que entonces Pedro acepta ir a la casa de Cornelio para predicar ahí la palabra. Y cuando Pedro estaba predicando la palabra, el Espíritu Santo bajó sobre Cornelio y toda su familia, los que estaban allá reunidos, y entonces es cuando Pedro decide bautizarlos a todos. La frase de Pedro es, podemos negar el agua del bautismo a quienes ya han recibido el Espíritu Santo, y se responde solito, no se lo podemos negar. Y así, por primera vez en la primitiva iglesia cristiana, entraron a formar parte de la comunidad los paganos. Después con San Pablo es donde se va a ampliar toda esta gama de cristianos hasta nosotros, que antes éramos extranjeros, paganos, pero por el bautismo que se abrió a todos los pueblos, también nosotros pasamos a ser la familia de Dios, el pueblo de Dios. Y esto, hermanos, es importante que nosotros analicemos. Regresando al punto del bautismo. El bautismo, hermanos, es la forma visible en que nosotros recibimos el Espíritu Santo. Según Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo se puede recibir aún sin el bautismo, pero este va a reclamar el bautismo, no se separa. Entonces, cuando uno recibe el Espíritu Santo, queda totalmente purificado, se limpian todos sus pecados, tanto el original como los actuales. Por eso, cuando una persona mayor de 7 años, que se le llama catecúmeno, se va a bautizar, a él no se le pide que se confiese, no hace primero el sacramento de la confesión, porque para poder recibir cualquier sacramento hay que estar bautizado. Si uno no está bautizado, no puede recibir ni un sacramento. Por eso, los catecúmenos, las personas mayores de 7 años que empiezan su formación, aunque ya tienen pecados actuales y el original, no se les pide que se confiesen, porque una vez bautizados, se purifican totalmente de todos sus pecados. Renacen de nuevo, vuelven a nacer por el Espíritu Santo. Entonces, este bautismo que nos da el Espíritu Santo, que nos purifica totalmente de nuestros pecados, es el que va a ser este símbolo
de que pertenecemos a la familia de Dios. Somos hijos de Dios y miembros de la iglesia. Somos católicos cristianos, pertenecientes a la única iglesia que fundó Cristo. Hay muchas iglesias, hay muchos grupos, protestantes, sectas y demás, pero Jesús solamente fundó la iglesia católica, ni una otra. El padre Amatuli de la comunidad donde yo pertenezco dice: los demás son changarritos particulares, es decir, tienen su vuelo particular. La iglesia católica es Jesucristo. Entonces, hermanos, para poder realizar todo esto que les he mencionado, tenemos hoy esta fiesta, el bautismo del Señor. En este pasaje bíblico del Evangelio recordamos cómo Jesús llega a Juan y le pide a Juan que lo bautice. En un primer momento Juan le dice: no, ¿cómo es que yo te voy a bautizar? Tú debes bautizarme a mí. Y Jesús le dice: no, vamos a hacer ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Esto es para demostrar que Jesús, desde su encarnación, siguió su camino obedeciendo a Dios, su Padre, como un hijo, pero sobre todo como una persona parecida a nosotros en todo, menos en el pecado. Así que Jesús no se hizo bautizar para el perdón de sus pecados, sino que se hizo bautizar para que se haga todo lo que Dios quiere. Y Dios quiso que Él se hiciera semejante a nosotros, y Él empezó a marcarnos las pautas que teníamos que seguir. Por eso se instituye el sacramento del bautismo. Jesús quiere que nosotros nos bauticemos. Hay algunos que dicen: no, es que hay que bautizarse de grandes y con mucha agua, porque Jesús se bautizó de grande y en un río con mucha agua. Pero Jesús no nos dice: hagan como yo hice, pero hagan lo que yo les enseño. Si yo les enseño que deben bautizarse, bautícense. Con respecto a la edad y al agua es indistinto. Por ejemplo, los apóstoles no fueron bautizados con agua. ¿Por qué se bautizaron los apóstoles? Hechos capítulo 2, ¿quién se acuerda? Con lenguas de fuego. Pero imagínense que ahora traigan al bebé, vamos a ponerle sencillo, se prende todo ese café. También la paloma simboliza al Espíritu Santo, pero no es que uno lo va a domesticar para que haga las cosas. Por eso el elemento más fácil, variable y con tanto significado, que es el agua, es el que se utiliza para el bautismo. Pero los apóstoles se bautizaron con fuego, otros con viento y otros con la simbología de la paloma, hoy nuestro Señor Jesucristo. Lo importante, queridos hermanos, no es que uno haga lo que uno quiere, sino que haga lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Y a veces donde allí fallamos nosotros. Pero cuando Jesús le dijo a Juan: Dios así quiere que se haga, Juan accedió a bautizar. Con respecto a la edad, Jesús invita a bautizarnos, no dice a qué edad. En el ejemplo que escuchamos hoy en la segunda lectura, cuando se bautiza Cornelio con toda su familia, había diferentes edades. Y la familia en ese tiempo no solo era papá, mamá e hijos, era papá, mamá, hijos y los sirvientes. Y si tenía esclavos, también los esclavos. Era la familia, por así decirlo. Acuérdense que la familia estaba comprendida por el varón y todas sus pertenencias, porque la mujer, por lo menos en el tiempo del judaísmo, era considerada una propiedad. Jesús es el que va a cambiar este concepto de propiedad.
Por eso, como decía el 10º mandamiento del Antiguo Testamento, no codiciarás la vaca, el burro, la casa, la mujer de tu prójimo. Ahí está. La iglesia, cuando Jesús enseña a hacer la separación, y por un lado no codiciarás las cosas ajenas, y por el otro no desearás la mujer de tu prójimo. Separa a la mujer de las cosas. Y bien, de todas maneras dice que la forma correcta sería el cónyuge, o sea, tanto el hombre como la mujer, porque si no la mujer no cometería pecado, porque ahí dice no desearás la mujer de tu prójimo, no dice no desearás el hombre de tu prójimo, no dice eso, no, pero es el cónyuge, los dos, tanto hombre como mujer. Pero la iglesia hace esa separación para distinguir que la mujer no es una propiedad del hombre, no. Ya luego viene toda la teología sobre la igualdad entre el hombre y la mujer. Pero aquí es importante, queridos hermanos, es que esta es la ley. Cuando se bautiza Cornelio con toda su familia abarcaba a los sirvientes, y como Cornelio se ve que era de billete, lo más seguro que también tenía esclavos. Entonces, cuando se bautizan todos, toda la familia se bautiza, grandes, pequeños, niños, incluso bebés si hubiera. Ya después va a plantear en San Mateo capítulo 28, ya cuando dice, no, bautícenlos y luego enséñenlos. Mateo 28, 19. Ya se va viendo que la comunidad ya está creciendo, ya no solamente había adultos, también había adultos que tenían hijos. ¿Qué hacemos con esos hijos? Bautícenlos, pero después enséñenlos. Y es lo que a veces se falla, porque luego traen a los bebés a bautizar y luego dejan de acudir a misa hasta que se acuerden que tienen que hacer la comunión, otra vez lo regresan, termina la comunión, otra vez desaparece, hasta que se acuerda que va a casarse y no se ha confirmado y entre los problemas y ya lo hace. No tiene que ser así. Se bautizan de bebés y la obligación de los papás es educarlos en la fe, que no falten a la misa, que empiecen a vivir los sacramentos por lo menos a distancia hasta que tengan la posibilidad de acceder a ellos y demás. Continúa diciendo San Mateo: al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y se oyó una voz que decía desde el cielo: este es mi hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Estas palabras es para recordarle a Jesús y recordarle a todas las personas que estaban presentes que Jesús es el Hijo de Dios, su Hijo muy amado, en quien se complace, el que va a cumplir su voluntad, el que al final de los tiempos, con esta idea del bautismo, inicia toda su vida para terminar con su muerte y luego su resurrección. 3 años, por así decirlo, que va a tardar esta evangelización, donde Jesús, o mejor dicho, donde el Padre dice: mi hijo muy amado, y aunque sea mi hijo muy amado, mi único hijo muy amado, lo voy a entregar por ustedes. Y Jesús va a decir: no me obligaron, yo quise entregar, porque así Dios quiso. Uno recordará su oración en el monte: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? Que tuviera que pasar por ese suplicio que pasó, pero al final resucitar de entre los muertos. Hermanos, con esta fiesta vamos a iniciar entonces este trayecto que Jesús va a hacer en su predicación, que va a concluir con su muerte y su resurrección. Pues acompañemos a través de nuestro bautismo, porque nuestro bautismo eso significa el paso de la vida terrena a la vida espiritual. Es una paso el bautismo que nos lleva de esta vida netamente humana
a una vida divina, porque es Jesús que nos va a hacer hijos con el Hijo, con el Padre. Es el que hace que seamos hermanos. Y es lo que a veces se nos olvida, que somos hermanos. Todos hijos de un mismo Padre, hijos de una misma Madre, hermanos todos de Jesús. Les vamos a pedir al Señor que, haciendo alusión a nuestro bautismo, dándole la importancia que se requiere, tratemos de vivir como hijos de Dios. Así sea. Nos ponemos de pie. Rezamos el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque todo lo he hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, abajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en el tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y luego vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dios de vida, que procede de Padre y de Hijo, que con la Padre y Hijo recibieron la misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre, que en el bautismo nos reconoció como hijos amados suyos, y digámosle: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que Cristo, el siervo de Dios, en quien el Padre se complace, mire con amor a todos los que se preparan para el bautismo o la confirmación, o preparen el bautismo de sus hijos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que Cristo, el elegido de Dios, para llevar el derecho a las naciones, ilumine a los que buscan a Dios con sinceridad de corazón, les haga oír la voz potente y magnífica del Padre, que los llama a escuchar a su Hijo amado y los conduzca hacia el bautismo, oremos al Señor. Para que Cristo, el enviado del Padre, que no quiebra la caña resquebrajada, ni apaga la mecha que aún humea, conceda la salud a los que viven oprimidos por el diablo, oremos al Señor. Para que Cristo, el Hijo amado, que quiso ser bautizado en el Jordán para dar fuerza a nuestro bautismo, nos haga descubrir y amar la grandeza del bautismo cristiano, don del amor de Dios a los hombres, oremos al Señor. Para que todos los bautizados en Cristo, amados y elegidos de Dios, ungidos por el Espíritu Santo, pasemos como Cristo haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios Padre nuestro, en la persona de tu Hijo amado, nos has revelado a tu servidor, enviado tuyo al mundo para liberarnos e iluminarnos. Escucha las súplicas de tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense. El pan y vino que llevamos hoy al altar se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo, el Hijo amado y predilecto de Dios su Padre. Jesús es el pan vivo.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oración de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque mostraste en el Jordán con signos admirables el misterio del nuevo bautismo, para que por aquella voz venida del cielo creyéramos que tu palabra ya está habitando entre nosotros. Y por el Espíritu Santo, que descendió en forma de paloma, se supiera que Cristo, tu siervo, era ungido con óleo de alegría y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso, ahora con los coros de los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, aclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora rememoramos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio de un santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de eternidad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro obispo Víctor Hugo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has logrado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos intercambiamos un saludo de paz. Ten piedad.
Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya será para sanar. Este en el Evangelio. A Él vamos a recibir en la Sagrada Comunión. Acerquémonos con amor a comulgar en la hostia consagrada de Jesús